Buenas, yo soy Enrique de webde10.es y hoy quería traeros un vídeo hablando un poquito sobre cómo evitar la canibalización de keywords dentro de una misma página web y cómo solucionarla mediante el uso de enlaces internos. Viene la idea en base a que he estado corrigiendo algunos problemillas en la web de un cliente y bueno, el tipo de web en la que se generan contenidos durante mucho tiempo sin haber pensado qué es lo que busca el usuario de la información, sin haber establecido una arquitectura, diseñado una serie de pasos a seguir en cuanto a la generación de contenidos, pues suele desembocar en que tenemos muchas URLs que atacan a las mismas palabras clave. También se nos da a veces cuando generamos arquitecturas tipo silo y no lo diseñamos todo bien, pues a veces acabamos con competencia interna entre URLs. Voy a hablaros un poquito de una forma para solucionar esto, cuándo conviene usarla, cuándo no, y no sé, espero que guste y espero no alargarme mucho en el vídeo también. Bueno, vamos a ello. A ver si me pasan por aquí las diapositivas. Estupendo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a mejorar? Bueno, pues os explico un poco, os pongo en situación. La típica URL en la que yo quiero posicionar una palabra como coche, y para posicionar esa palabra, una de las cosas que yo hago es hablar de palabras como retrovisor, luna o SEAT rojo. Hago esto porque con ello consigo que Google contextualice mejor la información y entienda que estoy hablando de coche. Esto es lo que normalmente hablamos de posicionamiento semántico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo luego quiero hacer una segunda URL en la que quiero posicionar la palabra retrovisor, que ya aparece en la primera URL? Bueno, pues es posible que Google, como ya estaba el otro contenido indexado y rankeando, es posible que Google ahora no sepa cuál de los dos contenidos posicionar para la palabra retrovisor. Y la idea es ver qué podemos hacer nosotros para corregir esto, para indicarle a Google exactamente cuál de las URLs queremos que nos posicione, ¿no? Vamos adelante. Bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué suele hacerse normalmente? Bueno, pues una de las opciones sería meter directamente un noindex en la URL que nos interese menos. También podríamos añadirle incluso bloquear esa URL después mediante el robots.txt, ya que como no vamos a llevar tráfico a esa web, ¿para qué queremos que Google pierda el tiempo en ella, ¿no? Pierda el tiempo rastreándola, ¿no? Queremos aquí un poco mejorar un poquito el crowd budget. También es verdad que puede que por el motivo que sea no nos interese bloquearla con robots, pero bueno, es lo habitual, lo que se suele hacer, ¿no? Y aquí os pongo en verde lo que normalmente es más recomendado, lo que más se suele ver, que es aprovechar el contenido que vamos a desindexar para enriquecer el contenido que nos interesa posicionar y luego meter una redirección 301 desde la URL que vamos a hacer desaparecer. Metemos la redirección porque, por ejemplo, si esa URL tuviera algún enlace interesante, pues así lo aprovechamos en la otra URL, ¿vale? Lo que vamos a hablar, esta sería la opción, digamos, habitual, lo que se suele hacer. Lo que vamos a ver ahora es un poco cuando la competencia no es tan brusca, como que están 50-50 las dos URL y las dos nos interesan por igual o atacan exactamente al mismo tipo de contenido. Lo que vamos a ver va un poco más cuando alguna de las subpalabras clave de nuestro contenido compite con otra de ellas, ¿no? Con otra en otra URL. Bueno, ¿qué problema tiene hacer lo que veíamos de mezclar los contenidos y generar y hacer una 301? Pues bueno, que si la query que hace el usuario es muy específica porque lo que quiere simplemente es una respuesta muy concreta a una pregunta, el hecho de generar más contenido, más que beneficiarnos, nos va a perjudicar porque el usuario se va a liar viendo tanto contenido, no va a haber una respuesta clara a su pregunta y probablemente se nos vaya de la web, rebote y entre en una web de la competencia, con lo cual le estará dando a entender a Google que nosotros no respondemos bien la pregunta que él ha hecho. Una forma de intentar paliar esto, como os pongo ahí en azul, es con los enlaces con almohadilla. Los típicos enlaces como los que genera el plugin TalkPlus, que son enlaces que no se indexan, pero sí que se consideran como una... Google entiende ahí que que el usuario ha estado en más de una URL, ¿no? Para que nos entendamos. Esto también podemos utilizarlo si le ponemos si lo organizamos bien y generamos un buen call to action
para que el usuario acceda a secciones de nuestros contenidos e intentar bajar un poquito así la tasa de rebote. Pero bueno, tampoco de nuevo es lo óptimo. Lo que decimos, hacer que el usuario vea más contenido del que necesita no siempre es bueno, ¿no? Los posts excesivamente largos no tienen por qué ser beneficiosos. Al final el post debe ajustarse a lo que el usuario busca, ¿no? Os tengo aquí puesto en verde. Una pequeña pregunta busca una respuesta muy corta y específica, ¿no? No un texto generalista. Pues eso, si yo quiero saber qué hora es, no me voy a leer un post que me explique qué son los relojes, ¿verdad? Bueno, ¿qué solución es la que nosotros queremos buscar aquí? Pues lo que queremos es mantener la segunda URL, esa que está compitiendo con la otra, y minimizar el efecto de la canibalización. Intentar que Google entienda bien cuál de las dos queremos posicionar, cuál de las dos URLs para cada keyword. Si la URL 1 requiere de la keyword principal de la URL 2, lo que decimos, ¿no? Si la URL 2 es retrovisor y la URL 1 es coche, si coche requiere de la palabra retrovisor para contextualizar el contenido, no deberíamos quitarla, deberíamos añadirle un enlace desde ese anchor text de retrovisor, desde la URL de coche a la URL de retrovisor. Así además le damos a Google a entender que nosotros estamos ampliando el contenido, y eso incluso nos va a ayudar a posicionar mejor la primera URL de coche, ¿vale? Si no requiere la keyword, pues a lo mejor simplemente nos basta con eliminar esa palabra del contenido de la primera URL para evitar que nos estén compitiendo y que Google entienda bien cuál de las dos URLs posicionar para cada palabra clave. ¿Cómo sabemos si esto nos está pasando? Espero que no se esté bugueando la cámara, porque la verdad que tengo el ordenador un poco pachucho, pero bueno. ¿Cómo sabemos si nos está pasando esto? Pues os voy a dar una idea facililla y gratuita, por supuesto, que aquí todo siempre es gratis, para que veáis si os está pasando y cómo arreglarlo, ¿vale? Bueno, como siempre, la solución siempre está en Search Console. Yo diría que mi herramienta SEO favorita, probablemente, me encanta. Y la idea es irnos a lo que aparece aquí en el cuadro este que tenemos, ¿no? Nos iríamos a analítica de búsqueda. Dentro de analítica de búsqueda filtraríamos por una consulta, nos iríamos aquí, iríamos ahí nos aparecerían las keywords que estamos nosotros rankeando. Dentro de ese tipo de keyword, de esas keywords que aparecen ahí, perdón, entraríamos en la que nos interesase analizar, y después cuando estuviéramos aquí en este caso es la de no soy autónomo pero lo que sea, que no sé ni cómo se llama la keyword, y ahí ya pinchamos en páginas, y aquí lo que vamos a estar viendo es, dentro de esta palabra clave, cuántas URLs están rankeando por esa palabra clave. Aquí, bueno, este es un ejemplo un poquito tonto, ¿vale? Simplemente para que lo viéramos, pero bueno, solo con esto ya podemos estar viendo si tenemos más de una URL atacando a una misma palabra clave. Esto ya os digo que lleva bastante tiempo ponerse a solucionar esto manualmente, y si queréis acelerar un poco, pues bueno, si tenéis comprada la licencia de Screaming Frog, podéis asociar Screaming Frog a Search Console y a Analytics, de hecho, y ahí ya a lo mejor podéis ver, podéis filtrar un poco más rápido la información, ¿vale? Yo cuando no estoy utilizando Screaming Frog, lo que hago es básicamente irme con un Excel y las voy pasando una por una. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues eso, aprovechando que en la primera URL en la que no nos interesa posicionar para esa palabra clave tenemos ese texto, pues lo utilizamos como anchor text para meterle el enlace a la segunda URL que nos interesa posicionar. Si el texto no aparece, porque hay veces que ya sabéis que Google no necesita ni siquiera que una palabra aparezca en un texto para entender que el contenido trata bien esa palabra y posicionarla, pues podríamos optar por añadirla, por incorporarla al texto, ¿vale? También aquí podemos jugar con la zona en la que ponemos el enlace. Si el enlace lo ponemos más arriba, probablemente tenga una mayor tasa de clics, con lo cual podamos después con el comportamiento del usuario dentro de las URL mejorar un poquito más el posicionamiento y demás, pero bueno, esto ya son otro tipo de temas, ¿vale? El toque de calidad, que yo le llamo, al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es simplemente enlazar aprovechando ese anchor text. Pero para que Google de verdad entienda bien cuál de los contenidos queremos posicionar para qué keyword, podemos apoyarnos también en los datos estructurados. Si habéis visto algún vídeo del canal de YouTube o os habéis pasado
por webde10.es, seguramente habréis visto que los datos estructurados la verdad que me gustan bastante. Y podemos aprovechar algunos de las etiquetas que tienen, como la de MindEntity, para indicarle a ese enlace de qué va a ir el contenido y así especificarle mejor qué contenido es el que queremos posicionar en qué URL. En función de la forma que tenga nuestra web, en función de cómo estemos distribuyendo los contenidos, las temáticas y demás, a lo mejor nos interesa más utilizar el is based on URL o el is part of, pero generalmente yo diría que el MindEntity probablemente sea el que más nos interese. Si queréis saber cómo se hacen este tipo de cosas, tengo un cursito por ahí en el canal, así que lo podéis visitar, un curso de datos estructurados en el que, bueno, me centro un poco más en cómo aplicar estas cosas con JSON-LD. Yo aquí en este caso seguramente optaría por Microdata, pero cualquiera de los dos os vale, ahí os podéis informar un poquito mejor y entender un poco cómo va esto de añadirle los datos estructurados. Si tenéis cualquier duda, en cualquier caso ya sabéis que me podéis dejar los comentarios y yo encantado de responderlos cuando tenga algo de tiempo. Añado aquí en amarillito que podéis apoyaros en etiquetas spam para añadir los microdata, porque a lo mejor simplemente con las etiquetas A no es suficiente para añadir todos los item props o lo que vayáis necesitando. También si lo establecéis como un bloque de contenido, porque por ejemplo, no sé, la palabra fuera un H2, imaginaos que lo que estáis haciendo es una página estática que corresponde a una categoría, pues ahí ya podéis aprovechar el bloque entero de la entrada que corresponde a esa categoría para añadirle los datos estructurados estos que estamos comentando, y ahí ya pues podríamos a lo mejor tirar también del etiquetado HTML5, si es que nuestra web está funcionando con HTML5, que por otra parte pues deberíais utilizarlo. Entendiendo cuándo utilizarlo, ya sabéis que está esa dualidad, ¿no? De decir, ¿qué hago entonces? ¿Mezclo los dos contenidos dentro de una misma URL y hago una 301 desde la URL que estaba, digamos, peor? ¿O hago esto que decimos de poner el enlace simplemente desde una URL a otra y lo va a entender? Bueno, pues os voy a dar un pequeño tip o algunas ideillas sobre cuándo utilizar una posibilidad u otra, ¿vale? ¿Cuándo juntar los contenidos? Pues bueno, si hay una competencia muy directa, porque por ejemplo los dos contenidos están en la segunda página compitiendo para esa misma keyword y ninguno de los dos nos está rankeando bien, más o menos tienen el mismo número de impresiones y el mismo número de clics, si juntáramos los contenidos crearíamos un contenido demasiado extenso y realmente el usuario no se vería beneficiado con eso. En ese tipo de casos, bueno, perdón, lo que quiero decir es que podemos hacer esto siempre y cuando lo de juntar los contenidos y hacer la 301 siempre y cuando no se dificulte la query de cara al usuario. Si no, a lo mejor, si fuera a añadir demasiado contenido, quizá deberíamos pensar en simplemente hacer la 301 sin añadir los contenidos, ¿vale? Pero eso, para que lo entendáis, cuando los dos están compitiendo claramente, cuando no te vas a Search Console y te dice, este tiene 1000 impresiones y 100 clics y el otro tiene una impresión y 0 clics. Ahí no hay una competencia real. Ahí es el momento perfecto para aprovechar ese anchor text del que tiene 0 impresiones para meterle el enlace a la otra URL que realmente queremos posicionar. Y el caso contrario, cuando nos conviene hacer este enlace, que ya hemos visto que podemos además mejorar un poquito aprovechándonos de los datos estructurados, pues eso, cuando las dos URLs están pensadas para keywords completamente diferentes y simplemente añadir ese enlace ya va, solo el enlace, aunque sea sin los datos estructurados, ya va a hacer a Google entender mejor que realmente es la otra URL la que queremos posicionar por esa keyword. Además nos va a mejorar el enlazado interno y demás, ¿no? Las keywords se solapan se solapan las URLs en keywords secundarias, lo que hablábamos, por el hecho de estar contextualizando la información, nos aparecen keywords que no son realmente la keyword central de ese contenido y entonces pues aprovechamos esa jugada para enlazar a otras keywords y distribuir bien la información y hacer que Google la entienda también bien.
¿Dónde he visto este tipo de cosas? Pues principalmente, principalmente en web muy mal pensadas, ¿no? Donde la información no ha estado bien estructurada desde un principio. ¿Y dónde se ve también? Pues en las arquitecturas tipo silo. Porque como ahí vamos desglosando la información de más a menos, muchas veces en las demás tratamos los contenidos más generalistas, por ejemplo las puras categorías, tratamos contenidos en los que tocamos palabras que luego se definen en keyword más long tail en otras URLs, y ahí nos puede pasar esa jugada, ¿no? Porque lo tengáis simplemente en cuenta. Bueno, yo creo que ya lo dejamos por aquí. Espero que no se me haya hecho demasiado largo el vídeo. Subiré, como digo, cuando tenga tiempo, una explicación un poco más detallada ya de cómo hacer todo esto, de cómo presentar esos datos estructurados, cómo ponerlos con microdata y demás. También recordaros eso, que tenéis el curso de datos estructurados en el propio canal de YouTube, y también tenéis un post en web de 10, perdón, que tengo ya tanta web que confundo unas con otras, me lo disculpáis. También, si queréis ver más sobre el tema del keyword research para generar una buena arquitectura dentro de vuestra web, tengo también un vídeo por ahí y otro post dentro del canal, así que echarles una ojeada. Y no sé, que os espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado un montón, y ya pues si me dejáis vuestro like, pues magnífico, ¿verdad? Bueno, un abrazo y nos vemos en web de 10.